Muy buenas tardes, distinguidos y distinguidas alumnas de los sextos años básicos. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones dentro de lo posible y que se encuentren muy bien junto a sus familias, que hayan podido descansar y reflexionar, insisto, dentro de lo posible. Bueno, el motivo de este video es eh, orientarlos con respecto a cómo deben realizar el trabajo del libro Harry Potter y la piedra filosofal, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos es que extraigan información explícita e implícita del texto mediante la construcción de un díptico creativo. Muchos me han preguntado qué es un díptico. Entonces yo les tengo que comentar que un díptico es una hoja, ¿cierto?, que se dobla en dos y por lo tanto debiese tener una portada. Ya en la portada, ustedes, por ejemplo, en la parte de adelante le pueden poner ahí el nombre del texto, que en este caso es Harry Potter y la piedra filosofal, y por acá podrían ponerle algún dibujo, alguna imagen, como ustedes estimen conveniente. Si bien es cierto, no se exige mayor material, pero ustedes pueden utilizar ahí lápices de colores, algún mostacilla, lo que ustedes estimen conveniente para poder adornar este trabajo. Lo más simple posible, no es necesario que eh, gasten tanto tiempo en eso, pero sí que les quede bonito. La idea es que quede bonito y un trabajo presentable para un niño de sexto básico, ¿ya? Bueno, en este díptico, dentro de ese eh, texto informativo, debe ir la siguiente información. Punto uno, la síntesis de la información. Eso quiere decir que deben resumir brevemente un capítulo del libro, el cual a ustedes les guste más, el cual lo hayan encontrado más fácil, ahí ustedes podrán ver, ¿cierto? Deben cuidar la coherencia, que lo que ustedes escriban sea coherente, debe estar bien redactado y deben utilizar diversos conectores, que les sugiero yo que utilicen diversos conectores, por ejemplo, utilizando la palabra además, asimismo, también, porque muchas veces sucede que utilizan solamente el conector y, no sé, iba caminando y me pegué y me caí y salté y me paré y me puse de pie. Entonces siempre utilizan y. La idea es que utilicen otros, también pueden utilizar la palabra y o el conector y, pero pueden utilizar iba caminando, además me caí, también me pegué. ¿Se entiende? La idea es que usen distintos conectores para poder redactar este texto que ustedes van a escribir. Ya eso lo hablamos igual el año pasado y la idea es que nutran su lenguaje. La idea es que tengan un lenguaje rico en conocimiento de palabras. Esa es una de las ideas principales de la asignatura de lenguaje, que puedan expresarse de buena forma, tanto escrito como hablado. ¿Ya? Entonces deben resumir brevemente un capítulo, el que ustedes quieran, utilizando diversos conectores y que este texto sea coherente, es decir, que yo lo pueda entender. ¿Ya? Eso es lo máximo que pueden obtener dentro de esa síntesis de información. Esto es a lo que más deben apuntar. Ya luego nos señala extraer información respecto del personaje principal. Aquí ustedes deben identificar cuál es el personaje principal, que supongo que ya lo saben. El texto se llama Harry Potter y la piedra filosofal. Solamente ahí les va una ayudita, ¿cierto? Y deben extraer cuáles son sus principales características físicas y psicológicas. Ustedes ya tienen más que claro cuáles son las características físicas y las psicológicas, ¿cierto? Recuerden que la física es lo que yo puedo ver y la psicológica tiene que ver con la forma de actuar, con lo que piensa y con lo que siente el personaje. Ahí les va otro datito. Además dice extraer información eh, con respecto al personaje secundario. Entonces ahí ustedes eligen algún personaje secundario, el que ustedes quieran también, ¿cierto?
Y ahí identifican las características, las principales características psicológicas y físicas de este personaje. Ya, punto número 4, deben describir el ambiente del capítulo elegido, entregando una amplia cantidad de detalles relevantes y cuidando la redacción. Ahí también es importante que describan cuál es el ambiente, no que enumeren. Por ejemplo, a veces dicen la casa, por decir un ejemplo de un lugar. Una casa tiene puertas, ventanas, sillas. Eso no. Lo que yo quiero, lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan redactar, describir cómo es el ambiente. Era una casa amplia donde habían sillas que eran de tal color. A su vez, habían murallas que eran muy bonitas, que estaban decoradas de tal y tal forma. La idea es que ustedes describan, describan cuál es el ambiente, no que enumeren cuáles son las cosas que hay dentro de este ambiente. ¿Vale? Eso es muy importante. Punto 5 dice acá, redacción. Y en este aspecto ustedes deben crear un final diferente para concluir el texto, cuidando siempre la redacción y utilizando diversos conectores. Entonces deben cambiar el final de esta novela, ¿cierto? Deben escribir un final distinto al que sale en el texto, el que ustedes quieran, busquen ahí dentro de su imaginación, que ustedes tienen una imaginación increíble, como son ya niños, adolescentes, su imaginación es desbordante. Entonces, por lo tanto, ustedes para eso no les debiese costar mucho. Y deben cuidar también los aspectos de la redacción, deben utilizar conectores. Les reitero cuáles son los conectores para que no se vayan a confundir. Distintos conectores, por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, además, asimismo, utilicen conectores para conectar una idea con la otra. Ya, no solamente la palabra y me pasó esto, y esto otro, y de luego, no, eso no. Ustedes deben ampliar su vocabulario. Ya, luego, nos señalan acá la estructura del texto. Identificar principales hitos del inicio, del nudo y del desenlace. Ahí ustedes deben identificar los hechos más relevantes que se encuentran en el inicio, en el nudo y en el desenlace. Identificar los hechos. Por ejemplo, en el inicio, tal hecho. Ahí pueden enumerar cuáles son los hechos. En cada parte del texto hay hechos que son muy importantes. Ustedes deben lograr identificarlo. Unos dos o tres, no más que eso. Ya no, tampoco no es para tanto. Pero sí deben saber cuáles son los principales hechos que se encuentran dentro de cada parte del texto. Eso con respecto a la estructura del texto. Y finalmente la presentación del trabajo, como ya les explicaba, es un díptico, ¿cierto? Es una hoja doblada en dos, donde lleva una portada, puede llevar, bastante sencilla, con el nombre del texto y alguna imagen, en una hoja de blog u oficio, puede ser hasta en una hoja de cuaderno, yo la acepto, no hay problema. Bien presentado, limpio y organizado, ordenadito, ¿ya? Es eso con respecto al trabajo de el texto Harry Potter y la piedra filosofal. La fecha de entrega de esto es, déjenme buscar por acá dentro de mi agenda, sería el viernes 8 de mayo. Así que tienen 2 semanitas para trabajar en esto con mucha tranquilidad. Espero que les haya podido aclarar sus ideas con respecto a este trabajo y que cualquier duda o consulta me escriben por WhatsApp o escriben en YouTube, ¿vale? Y, por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video. Eso, muchas gracias, que estén muy bien.